Capítulo 6 de la fraternidad a la solidaridad. Más allá de Nietzsche, Smith y Derrida. Se trata de exponer una categoría material desde el horizonte de una política de la liberación que se está elaborando. Será un ejemplo de un tema que supondría para su plena concepción mucho mayor espacio. Uno valgan las páginas siguientes como sugerencia sobre la cuestión. 1. Un texto enigmático de Nietzsche. Nietzsche, como es habitual, es un genio que supera en sus intuiciones preconceptuales su misma capacidad de poder expresar de manera analítica lo indicado de manera poética, estética, como exposición de una experiencia que ciertamente supera las palabras con pretensión de univocidad filosófica. En su colección de adagios humano, demasiado humano, después de reflexionar sobre la dificultad de la amistad, Freundschaft lanza un adagio lleno de sugerencias. Y quizá entonces llegará también la hora de la alegría, cuando diga, A1, amigos, A1, no hay amigos. A2, gritó el sabio moribundo. B1, enemigos, B1, no hay enemigos. B2, grito yo, el loco viviente. Die kommt hedem auch einmal die freudige Stunde, wo sagt, Freunde, es hit keine Freunde, so rief der sterbende Weis, Feinde, es hit keinen Feind, ruf ich der lebende Tor 2. El texto tiene dos momentos, el primero sobre la amistad, A, y el segundo sobre la enemistad, B, ambos con dos componentes. El primero consiste en la expresión aristotélica conocida, A1, a la que Nietzsche le agrega un opuesto dialéctico, amigo/enemigo, suyo, fuera del contexto aristotélico o helénico, B1, que tiene, como veremos, muchas fuentes culturales y de pensamiento filosófico diverso. Pero, sobre todo, y en segundo lugar, Nietzsche enriquece el adagio con otros momentos que son como un comentario que propone quienes enuncian el contenido de la primera parte, A1 y B1, que desconcierta y en lo que consiste realmente la clave del enigma, A2 y B2, lo cual será el tema de mi comentario más adelante, en el párrafo 3 de este artículo. Sin entrar todavía en el fondo de la cuestión, Nietzsche sugiere, así como la tradición lo indica, que es muy difícil, cualitativa y cuantitativamente, tener un verdadero amigo, A1, en especial dada la soledad proverbial del filósofo que se regodea en sus reflexiones excéntricas solipsistas, y, en el caso de Nietzsche, de una exagerada, quizá enfermiza, exigencia en cuanto a las cualidades que debía tener el amigo, de allí que, en su tiempo, no tuvo propiamente ningún amigo íntimo, y que, por otra parte, su vida peregrina no intentaba trabar amistades como una condición del goce. Su escolé, un tanto masoquista, necesitaba frecuentemente del dolor romántico para engendrar sus genialidades. La amistad era lo propio del vulgo, de las masas, el feliz, ideal del rebaño, der Glückliche, Erden ideal. ¿Cómo se puede pretender que se haya aspirado a la felicidad? 3. El segundo momento, B1, es el más interesante. ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando enuncia que no hay enemigos? Ciertamente ya no se encuentra en la tradición clásica helénico-romana, sino que se pasa a la tradición semito-cristiano occidental, intentando invertirla. ¿En qué sentido la enemistad es disuelta para llegar a exclamar que no hay enemigos? Es evidente que el crítico Nietzsche, que aniquila los valores, se considera el enemigo de la sociedad vulgar, del rebaño, del ascetismo judeo-cristiano en el poder, como el que invierte los valores vigentes. Él, el anticristo, es el enemigo de la sociedad moderna y por lo tanto sus amigos son los enemigos del vulgo. Pero la crítica es un volver al origen, al fundamento mismo ontológico de los valores distorsionados. No es una locura tan radical como la que intentaremos. Quizá la más desconcertante oposición se establece entre el sabio moribundo, A2, y el loco viviente, B2. Pero dejémosla para después. Y bien, este texto es la clave de la obra de Jacques Derrida, en su libro Politiques de l'amitié,
4. ¿Cómo interpreta todo esto Jacques Derrida? 2. Fraternidad y enemistad. La reflexión de Jacques Derrida. En la nombrada Políticas de la Amistad, se impone la tarea de pensar la política desde un horizonte que supere la tradición racionalista neokantiana, de moda en la filosofía política, desde John Rawls hasta Jürgen Habermas, por nombrar dos extremos. En vez de hablar de la razón práctica política, del contrato o del acuerdo discursivo, aunque sin negarlos, Derrida intenta plantear lo político desde el lazo afectivo, desde la dimensión pulsional, cordial. Neurológicamente sería prestar atención al sistema límbico más que al neocortical. 5. No es una consideración procedimental, formal, sino más bien a través de los contenidos de la vida humana política, las pulsiones, las virtudes, es decir, el aspecto material de la política. 6. La unidad de la comunidad política no se alcanza solo por acuerdos a partir de razones, sino también por la amistad que une a los ciudadanos en un todo político. En el fondo se trata de deconstruir el concepto de fraternidad, un postulado de la Revolución Francesa, dando como fruto una obra barroca con 1000 pliegues. Pienso, sin embargo, que se enreda entre dichos pliegues y al final se pierde entre ellos. Se le dobla la pala, diría Wittgenstein, antes de tiempo, porque, aunque aprecia tanto a Levinas, nunca, opino, llegó a entenderlo, y esta deconstrucción así lo demuestra. En efecto, todo transcurre dentro del horizonte ontológico, con dos polos antitéticos, pero nunca logra sobrepasar dicho horizonte hacia el ámbito metafísico o ético, donde, desde un tercer polo, hubiera podido encontrar la solución a la doble aporía presentada con gran erudición, más allá de las mismas posibilidades de interpretación del loco de Turín 7. La obra es un diálogo sostenido con Carl Schmitt, desde Nietzsche, donde teniendo como horizonte la tradición de los tratados sobre la amistad a partir de Aristóteles, Derrida aborda variadas maneras de tratar este tema, o el de la enemistad, lo que determina diversas maneras de interpretar lo político, teniendo como referencia permanente las aporías nietzscheanas. Desde el prólogo, sin embargo, se plantea lo que sería una política de un más allá, Audela, del principio de fraternidad. 8. Pero ese más allá será la enemistad, lo que supera el horizonte del campo político como tal. El Estado, por lo general, se lo refiere a la familia, y ésta a la fratriarquía, los hermanos que inmolan al padre originario. Esquema 6.1. Diversos niveles de oposición. De Sigmund Freud a la vida. En el principio, siempre, el uno se violenta y desconfía del otro. 9. Por otra parte, un crimen inevitable dentro de la dialéctica derridiana o nietzscheana. Carl Schmitt quiere devolver a lo político su sentido fuerte, material, como voluntad y no como pura legalidad liberal, y por ello opone a la amistad la enemistad, pero permaneciendo en un horizonte político. Es una enemistad que no es un mero crimen físico, guerrero, total. La diferencia entre el enemigo político, que todavía se encuentra dentro de la fraternidad, y el enemigo total, que está fuera de lo político, es el tema a esclarecer. Es decir, es posible una cierta enemistad, óntica. 2, del esquema 6.1, desde el horizonte de una amistad, ontológica. 1, que la abarque. ¿Es lo político todavía posible ante una enemistad? 2, que se sitúa más allá del amigo, 1, y del enemigo, 2, ónticos? Una amistad ontológica admite al otro, el enemigo político, en un primer nivel, porque está dentro de la fraternidad, y, en un segundo nivel, ya no lo admite porque está fuera del horizonte de la fraternidad ontológica. Observemos la expresión, a 1, amigos, a 2, no hay amigos. Una interpretación posible es que el primer amigos, a 1, se refiere a todos los que se encuentran dentro de la fraternidad ontológica, de la comunidad política como totalidad, dentro del horizonte político como tal. El segundo no hay amigos, a 2, son los enemigos ónticos, dentro del horizonte político todavía, desde una fraternidad ontológica que permite una cierta enemistad,
del oponente político, dentro del campo político en cuanto tal. La primera aporía, A. Con respecto a la segunda, enemigos, no hay enemigos. B. Se interpreta tradicionalmente como la contradicción de un criticar a los que debieran ser amigos, a uno, el que no sean amigos verdaderos, a dos. Con respecto a esta interpretación como relación privada, mi más íntimo amigo, el primer amigo se refiere a todos los prójimos, a los que se tiene junto a sí familiarmente, a la comunidad fraterna de los cercanos. En la tradición se interpreta que la exclamación no hay amigos. A dos, se refiere a la imposibilidad del perfecto amigo, porque la perfecta amistad es propia de los dioses, es decir, es empíricamente imposible. Es la amistad en el sentido de la modernidad, donde la individualidad cobra importancia. Aunque también es la amistad cultivada por los sabios que se retiran en una comunidad, como en la Menfis egipcia, fuera de la ciudad para contemplar las cosas divinas. La filía que une las almas de los sabios, más allá del simple eros. Derrida dedica a este tema el capítulo 1. Para los clásicos, desde Platón, Aristóteles o Cicerón, la amistad no era solo íntima o privada, sino que siempre se situaba en el horizonte político, y esta también es la perspectiva de Carl Schmitt, que sigue Derrida. Se trata de los amigos políticos que guardan una cierta fraternidad pública, no privada, y por lo tanto podría decirse que no son amigos en el sentido privado. Lo cierto es que el texto permitirá muchas posibles interpretaciones que tanto agradan sofísticamente a Derrida. Avanzando en su reflexión, en el capítulo 2 se abre Derrida a la segunda aporía, lo que le permite enfrentarse a los textos de Nietzsche. Enemigos, no hay enemigos, grito yo, el loco viviente. Sin embargo, de manera un tanto precipitada, encara ya el segundo momento de las aporías, A2 y B2, y en el segundo enunciado, grito yo, el loco viviente, pareciera que no advierte que la cuestión debiera haberse dividido de forma analítica. Primero hay que analizar la cuestión de la enemistad ante la amistad, para posteriormente reflexionar gritó el sabio moribundo, A2, y el grito yo, el loco viviente, B2. Derrida medita el segundo enunciado, ya que la locura es un tema ya tratado por Nietzsche. Hay que ser locos, a los ojos de los metafísicos 10 de todos los tiempos, para preguntarse cómo una cosa pudiera surgir de su contrario, como si por ejemplo la verdad pudiera surgir del error. Quien sueñe sobre esto entra inmediatamente en la locura, es un loco. 11. En ese sentido, Nietzsche es un loco que innova todavía en el presente, es decir, que está viviente, pero siempre desde el mismo horizonte ontológico, que no puede ser puesto en cuestión en cuanto tal. De alguna manera es el enemigo total, pero no como el que declara la guerra, sino como el que critica totalmente la enemistad meramente óntica. Esta locura de la crítica es igualmente una responsabilidad, me siento responsable frente a ellos, los nuevos pensadores que vienen, y por ello responsable ante nosotros que los anunciamos 12, comenta Derrida. Continúa tratando estos temas en el capítulo 3, esta verdad loca, el nombre adecuado de la amistad. En el capítulo 4 se refiere frontalmente a Carl Schmitt, 3 se recoge la sugerencia de construir una política desde la voluntad, como decisión ontológica que critica la despolitización liberal del mero Estado de Derecho o la pura referencia legal al Estado. La política es un drama que se establece, en primer lugar, en la contradicción latina entre inimicus y hostis, en griego entre ectros y polemios. El amicus se opone, teniendo inadvertidamente, como veremos después, como referencia a un texto de otra tradición cultural, judeo-cristiana 14, al inimicus, ectros, o el rival privado. Por su parte Platón, en la República, en su libro V, distinguirá entre la guerra propiamente dicha a muerte contra los bárbaros, polemos, y la guerra civil entre las ciudades griegas, estasis. De manera que para Smith al final habrían 3 tipos de enemistades, 2 tipos de enemistad que hemos llamado óntica, 2, escindida todavía en una rivalidad privada,
B1, y en un antagonismo público o político propiamente dicho, B2, la estasis, las que se oponen a la enemistad total, 2, del que declara la guerra a muerte, saliendo del campo político y penetrando en el campo militar propiamente dicho. La fraternidad, de la patria, se funda en una igualdad de nacimiento, isogonía, por igualdad de naturaleza, katapusin, lo que determina la igualdad según la ley, isonomía kata nomon. La filia de la indicada isonomía es la amistad política, la fraternidad, que se liga a la democracia. En el capítulo 5 aborda la enemistad absoluta, hostis, polemios, o la guerra a muerte. Tanto en el antagonismo político como en la enemistad absoluta hay siempre una referencia a una ontología de la vida humana. 15 Porque la indicada dramaticidad de la política estriba en la posibilidad perpetua de perder la vida, ya que siendo todo ciudadano un antagonista, en el segundo sentido indicado, b. 2. Siempre se corre el riesgo de la muerte física. En este caso, habría que indicar que es la vida humana misma el último criterio que funda la posibilidad de discernir entre amigo/enemigo. Enemigo es aquel que puede poner a prueba a la vida hasta el límite del asesinato. 16 Smith, lo mismo que Schopenhauer, Nietzsche o Freud, parten de la vida humana, desde ella descubren la importancia de la voluntad, y de allí la posible fundamentación material, afectiva, pulsional de la política. Valga aquí un rodeo, un comentario. En todos estos pensadores existe siempre una afirmación de un cierto vitalismo larvado, que he decantado de los elementos reaccionarios de derecha refiriéndome siempre a Marx o Freud. Es de retener por su importancia en la reflexión de Derrida la cuestión material fundamental de la vida humana. Smith nombra sin equívoco ese dar muerte. Ve ahí el sentido de la originariedad ontológica, que se debe reconocer en las palabras enemigo y lucha, pero primeramente y sobre el fondo de una antropología fundamental o de una ontología de la vida humana. Esta es un combate y cada ser humano es un combatiente, dice Smith. Esto significa al menos que el ser para la muerte de esa vida humana no se separa de un ser para el dar muerte o para la muerte en combate. 17. Es una política fundada en la vida, pero, como todo el pensamiento de derecha, incluyendo Heidegger, es una vida para la muerte. Es el riesgo de la muerte lo que constituye el campo político como político, y por ello más que la fraternidad, como amistad, es la enemistad el momento esencial. De nuevo debemos recordar que si el poder de la comunidad es la potencia afirmativa, 18 el campo político es el ámbito donde se despliegan las acciones estratégicas y se organizan las instituciones políticas para lograr la reproducción y aumento de la vida, y no su contrario. Su contrario, la muerte, recuerda la vulnerabilidad de la política, su límite, la potestas fetichizada como dominación. Inevitable sí, pero no por inevitable es esencial. En el pesimismo smithiano, como en Maquiavelo, Hobbes y tantos otros modernos, todo parte de la hostilidad. No hay hostilidad sin la posibilidad real de dar muerte, así como no hay tampoco, correlativamente, amistad fuera de esa pulsión mortífera. Esta pulsión mortífera del amigo/enemigo procede de la vida y no de la muerte, de la oposición así de la vida en tanto que se afirma a ella misma, y no de algún tipo de atracción de la muerte por la muerte o para la muerte. 19. Se intenta afirmar la vida, pero siempre a través del rodeo por la muerte, y no se logran construir las categorías a partir de esa categoría fundamental, el poder de la comunidad como potencia de la vida, afirmativamente. La fraternidad se hace imposible como punto de partida. El punto de partida es la enemistad, porque es a partir de esta extrema posibilidad, amistad versus enemistad, como la vida del ser humano adquiere su tensión específicamente política. 20 La política obtiene su concepto en esa tensión entre vida y muerte, entre amistad y enemistad. La fraternidad solo cumple el primer momento, pero no el segundo, como tensión siempre peligrosa ante la muerte que como una espada de Damocles constituye el campo político, moderno, como tal. En la filosofía clásica griega se hablaba, también,
de una virtud o hábito que hacía tender o desear al miembro de la ciudad a dar a todos los otros participantes del todo político lo que le correspondía según su derecho, y no según una inclinación egoísta la dikaiosune. En la cristiandad germánica se expresaba lo mismo por el adagio, Justitiam ad alterum est, 21. La evolución de este concepto de justicia, que sería largo de rastrear. 22 nos mostraría que no ha perdido su actualidad si por tal se entendiera una cierta disciplina de la subjetividad deseante que permite poner a disposición de los otros miembros de la comunidad bienes comunes sobre los que debe ejercerse el poder delegado del Estado, como institución, que distribuye equitativamente las mediaciones para la reproducción y aumento de la vida de todos los ciudadanos. Una pretensión política de justicia se remitirá en último término a esta cuestión. Los clásicos dividían la justicia en tres tipos. A. La justicia legal que inclinaba a cumplir las leyes, sería la disciplina de los ciudadanos en el Estado de Derecho. B. La justicia que se dirigía de la parte al todo o justicia productiva, en la que los miembros de la sociedad tendían económicamente a trabajar para poder contar con los bienes necesarios para la reproducción de la vida y, por último, C. La justicia distributiva, del todo a la parte, por la que la comunidad, institucionalizada, permitía a los ciudadanos participar en los bienes comunes del todo, a la que prestó especial interés el utilitarismo de un J. Betam. Todo ello es parte de lo que debe tratarse en el aspecto material de la política, actualizada su problemática, pero no por clásica inútil. Habrá también que tener en claro, en definitiva, que el momento decisivo, conclusivo, final del cumplimiento del principio material de la política es la satisfacción o, más exactamente, el consumo consumado, valga la expresión. Cuando la subjetividad corporal viviente físicamente subsume, digiere el satisfactor material, la cosa real, lo transforma en su propio cuerpo. El dar pan al hambriento, del libro de los muertos en su capítulo 125, que tenía a Osiris por miembro del tribunal en el juicio final, junto a la diosa Maat, símbolo de la verdad y la justicia, emparentada con las moiras griegas, como cumplimiento de una exigencia de justicia más allá de la mera ley positiva del sistema económico faraónico del Nilo, deviene por la ingestión realmente la subjetividad corporal del ciudadano. Subjetivación de la objetividad, escribía correctamente Marx. En la primera, la producción, el productor se cosifica, versachite; en el segundo, el consumo, la cosa producida por él se personifica, personificiert. 23. Esta personificación de la cosa material producida, en la subesfera ecológica, económica o cultural, es el cumplimiento por su contenido, material entonces, de la felicidad del ciudadano, finalidad fundamental de la política. Esta es también la verdad del utilitarismo, en cuanto la felicidad es la constatación o resonancia subjetiva de la corporalidad reconstituida en su vitalidad y sentida como placer, goce. La política no tiene solo como condición la alimentación. Aristóteles ponía, en este sentido, a la agricultura como condición de la posibilidad de la existencia de la polis, sino como efectuación de la esencia de la política en tanto acción reproductiva, permanencia, y como aumento, desarrollo, de vida humana, ya que en el nivel cultural, la posibilidad del despliegue cuantitativo y cualitativo de la vida no tiene límites y puede siempre mejorarse, creación incesante de nuevas necesidades humanas y por ello exigencia de nueva producción hacia futuras más excelentes satisfacciones. La razón material política descubre la verdad práctica de la realidad cósica y cultural en cuanto manejable. La voluntad fraterna unifica las voluntades materialmente, pero, al final, para poder vivir plenamente los contenidos de la vida humana. Hemos así descrito el momento material del bien común político, objetivo, en tanto finalidad y objetividad anterior a la praxis política, de la pretensión política de justicia, que además exige también legitimidad formal democrática, y, por último, posibilidad fáctica real para completar todos sus componentes mínimos. 24. Volvamos ahora, después de este comentario, al trabajo de Derrida. Discernir entre el antagonista político,
B2 de 2, y el enemigo total, 2, es poder distinguir entre lo político, el antagonismo fraterno, y lo militar, la hostilidad pura. Lo político se manifiesta dentro de la fraternidad en tensión antagónica, dentro de la fraternidad que impide el asesinato, lo que significa la disciplina de saber ejercer la isonomía. Pero se exige mayor dramaticidad que la despolitizada referencia a un frío sistema del derecho al que hay que cumplir externa y legalmente. Por ello, el mero Estado de Derecho liberal puede ser puesto en cuestión desde el estado de excepción. 25 Así se muestra nuevamente la voluntad como anterior a la ley. En el capítulo 6 se aborda lo político en situación de lucha armada. 26 Parecería encontrarse, como la resistencia española ante la invasión napoleónica a comienzos del siglo XIX, entre el antagonista político y el enemigo total. La guerra revolucionaria o la guerra subversiva 27 no es claramente expuesta, porque tanto Smith como Derrida están faltos de categorías suficientes, tal como lo veremos más adelante, y por ello se tiende a pensarla como la tragedia más funesta del fratricidio. 28 Todo se concluye solo ante la evidencia del enfrentamiento de verdaderos hermanos, contra verdaderos enemigos, preguntándose dubitativamente, ¿en tierra bíblica o en tierra helénica? 29. Es aquí cuando, sin mayor prolegómeno, Derrida pasa nuevamente a los segundos momentos, A2, el sabido moribundo, y B2, el loco viviente, sin sacar provecho de su referencia. 30 Debió preguntarse, ¿por qué se trata de un sabio moribundo? Derrida nunca explica bien este hecho. En referencia al segundo momento, B2, quedará encubierta y sin solución en toda la obra de Derrida, ya que no explica claramente por qué es locura viviente el decretar que la dicha enemistad haya dejado de existir. ¿Desde qué horizonte la enemistad desaparece y el enemigo puede entonces transformarse en amigo? Este enigma no tendrá solución para Derrida, porque no lo descubre ni como enigma. De la misma manera, salta abismalmente a otra tradición completamente distinta, la semita, trayendo a colación textos de suma complejidad, que exigirían otras categorías hermenéuticas a las usadas por él hasta ese momento, aunque las citas nunca quedan hermenéuticamente explicadas y, paradójicamente, forman parte de lo mejor de la expresión verbal de gran belleza de Nietzsche, pero incomprensible quizá también para Nietzsche. Estos textos semitas, ya que la poesía de Theodor Daubler 3.1 tiene toda la estirpe hebraica, se refieren a la segunda aporía del enigma nietzscheano, B. Este texto citado por Derrida, semejante al de Nietzsche, opone amistad a enemistad, a diferencia de Aristóteles, quien solo habla de la amistad, pero se trata de un enunciado estupendo, que va mucho más allá que el texto mismo nietzscheano. Dice así: Maldito el que no tiene amigos, porque su enemigo se sentará en el tribunal para juzgarlo. Maldito el que no tenga ningún enemigo, porque yo seré, yo, su enemigo en el día del juicio final. 32. Derrida, e igualmente Nietzsche, está merodeando esta cuestión así enunciada, pero, repito, no pudo resolverla. El otro texto, que solo se refiere a la enemistad, impensable para Aristóteles, y que Nietzsche expresa en la segunda aporía, B, de su enunciado, se encuentra de nuevo dentro de la tradición semita, tan detestada por Zaratustra. Han oído decir, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tus enemigos. 33. No podemos seguir las idas y venidas de Derrida en los capítulos 7 al 10, donde trata la posición de otros autores como Montaigne, Agustín, Diógenes Laercio, Michelet, Heidegger, etc. La cuestión queda planteada, en su fundamento, en aquello de que la fraternidad en la comunidad política está atravesada por una contradicción que la fractura, la línea pasa entre amigo / diagonal enemigo. No es el enemigo total, el hostis, es solo el inimicus en el sentido público, la estasis griega, dentro del todo de la comunidad, de la fraternidad. Pero esa fraternidad fragmentada, además y defectivamente,
es falo-logocéntrica, ya que no es oralidad, hermandad con la hermana, sino fratrocracia patriarcal. Queriendo pensar el enigma nietzscheano, Derrida se pierde, no aclara, se empantana, no avanza. La frase muy familiar de Aristóteles es, pues, una palabra de moribundo, una última voluntad que habla ya a partir de la muerte. Sabiduría testamentaria a la que hay que oponer, aunque sea al precio de la locura, la insurrección que grita desde presente viviente. El moribundo se dirige a amigos para hablarles de amigos, aunque sea para decirles que no hay. El moribundo muere y se vuelve hacia el lado de la amistad, el viviente vive y se vuelve hacia el lado de la enemistad. La sabiduría, del lado de la muerte, y fue el pasado, el ser pasado del que pasa. La locura, del lado de la vida, y es el presente, la presencia del presente. 34. No se muestra claramente el sentido de la sabiduría, el por qué enfrenta a la muerte y por qué la amistad se vive en ese horizonte. Menos aún se muestra de qué locura se está hablando, como negación de la sabiduría ante la muerte, por lo tanto de otra sabiduría ante la vida, distinta de la que habla Nietzsche, y por qué en el horizonte del viviente el enemigo desaparece. Queda todo en una penumbra sugestiva, inteligente, pero que no resuelve el enigma. La deconstrucción de la fraternidad derridiana, que de todos modos puede sernos útil como un primer momento ontológico, no pudiendo radicalizar la negatividad y menos avanzar en la construcción positiva posterior, se despliega como hemos dicho confrontando a Smith, por ello. Que lo político mismo, que el ser político de lo político surja en su posibilidad con la figura del enemigo, este es el axioma smithiano en su forma más elemental. Sería injusto reducir a él el pensamiento de Smith, como se hace frecuentemente, pero ese axioma es en cualquier caso indispensable tanto para su decisionismo como para su teoría de la excepción y de la soberanía. La desaparición del enemigo hace doblar las campanas por lo político como tal. Marcaría el comienzo de la despolitización, Entpolitisierung, 35. Es evidente que Smith, así como Nietzsche, Derrida y la modernidad en general, entienden el poder político como dominación y el campo político estructurado por una voluntad de poder, que ordena el dicho campo desde fuerzas organizadas por el único criterio de amigos ante enemigos. Esto habrá que superarlo radicalmente. 3. La solidaridad, un más allá de la fraternidad. Será necesario ir aclarando analíticamente cada uno de los pasos para poder alcanzar mayor precisión. En primer lugar, la primera aporía, A, se encuentra en lo que desearíamos denominar un orden ontológico, como el mundo de Heidegger en ser y tiempo. El amigo y el sabio se sitúan dentro del horizonte de la comprensión del ser, como en el espacio iluminado en medio del bosque cuando los leñadores han cortado un buen número de árboles. La Lictum de la Selva Negra cerca de Freiburgo. El amigo en la fraternidad, A1, es el que vive la unidad en el todo, de la familia, de la comunidad política. En este sentido, la amistad es sin embargo ambigua, puede amar con amor de amistad, de mutua benevolencia, un miembro de una banda de ladrones, y luchar por el interés común de la banda. La totalidad queda unida afectivamente por la fraternidad, pero esta no tiene más medida que el fundamento del todo, el ser no solo comprendido sino igualmente querido. Por ello la exclamación de amigos. A uno, los que están próximos, pueden recibir, sin embargo, el reproche inevitable para el que busca la perfecta amistad, de comprobar que ellos no son sus amigos, y por ello no hay amigos. A2. No hemos trascendido el orden ontológico. De la misma manera, en el segundo momento, A2, el que comprende el ser es el sabio, el que conoce la totalidad. Tiene la clarividencia del sistema, se apoya en la tradición triunfante, la del pasado. El futuro será repetición de lo ya alcanzado. La sabiduría es contemplación de lo mismo, no hay novedad, se aproxima la muerte. El sabio ontológico es siempre ante la muerte, en Heidegger, Freud, Smith.
La muerte de cada uno permite la permanencia del ser en la unidad de la comunidad por la fraternidad. En segundo lugar, la segunda aporía, B, es obligatoria dentro del horizonte del ser. La guerra, polemos, es el origen de todo, expresaba Heráclito. 36. ¿Cómo habría de poder determinarse el ser si no contara con el opuesto originario, el no ser? La amistad es impensable para la ontología sin la enemistad. Esto explicaría perfectamente la posición helénica e igualmente la de Carl Schmitt en la exclamación del primer momento, enemigos. B1. Hasta aquí todo rueda según la lógica ontológica griega y moderna. Pero de pronto aparece un momento discordante, incomprensible, inesperado, no hay enemigos. B2. Porque si no hay amigos, A2, entonces hay enemigos inevitablemente. Pero si tampoco hay enemigos, se cae en un callejón irracional sin salida desde la ontología. En efecto, que no haya enemigos disloca la ontología, contradice la posición de Heráclito y la de Smith. Si no hay enemigos no hay sabiduría, que se recorta desde ser frente al no ser, ni ser para la muerte, 37, y ni siquiera fraternidad, porque ésta supone la unidad de la comunidad ante lo extranjero, lo otro. El enemigo, la hostilidad en la ontología es la otra cara de la fraternidad. ¿Cómo se le ha ocurrido a Nietzsche colocar esta negación en la oposición a la amistad? ¿De qué tradición puede surgir esta intuición desconcertante? 38. Derrida cita, en sentido contrario al pensar de Nietzsche. 39, un texto de la tradición semita que comienza a debilitar la enemistad. Pero esto supone un vuelco completo, una superación radical de la ontología, un ir más allá del ser. El texto se inicia afirmando la fraternidad, pero concluye diluyendo la enemistad, al menos abre una puerta para su aniquilación. Ustedes han oído decir, 1 40 amarás a tu prójimo, plesion, y 2 odiarás a tu enemigo, ectrón, y. Pero yo les digo, ama, agapate, a tus enemigos, 2 Mateo 5, 43. Esta negación de la negatividad del rival privado, del antagonista político y de la hostilidad absoluta, del enemigo a muerte en la guerra, significa que se trasciende el orden ontológico y, en cuanto tal, y por ello se tiene la experiencia del enemigo, los samaritanos eran enemigos de los judíos, aunque del segundo nivel, en 1, como hermanos antagónicos dentro del pueblo de Israel, desde un tipo de suprafraternidad, 41 de amor. Agape, en el que se constituye al otro por fuera de su función óntica ontológica de enemigo, desde un orden transontológico, metafísico o ético, en el cual la enemistad ha sido desarticulada. En el mundo semita 42 se tiene una experiencia ética desconocida en el mundo greco-romano y constituida filosóficamente en el análisis cuasi fenomenológico de E. Levinas en la tradición moderno occidental. El prójimo del que se habla en el texto citado es aquel que se revela en la proximidad, cara a cara, en hebreo, panim el panim, es decir, lo inmediato, lo no mediado, como en la desnudez del contacto erótico del boca a boca, que me bese, con los besos, de su boca. 43. Esta experiencia de subjetividad a subjetividad, de corporalidades vivientes piel a piel, como categoría filosófica originaria, no existe en el pensamiento greco-romano ni moderno. En el Midrash del fundador del cristianismo llamado por la tradición del buen samaritano, es llamado bueno porque establece con el robado, herido y abandonado fuera del camino, fuera de la totalidad ontológica, dicha experiencia del cara a cara. Para el samaritano el prójimo es el tirado fuera del camino, en la exterioridad, el otro. Y debemos remarcar que los samaritanos eran los enemigos de la tribu de Judá. Como filósofo, efectuando una hermenéutica política de un texto simbólico, 44 tomaré ese midrash como un ejemplo de una narrativa o relato ético, racional. 45 construido por aquel maestro semita ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lucas 10, 25 a 37, que podría traducirse mejor por quién es el que enfrenta al otro en el cara a cara, o todavía,
¿Quién establece la relación sujeto-sujeto como proximidad? 46 ante la cual pregunta, aquel sutil conocedor metódico de categorías críticas ético-racionales, le contesta, estructurando una narración con intención pedagógica en la que consiste la historia, story, de un relato sociopolítico. Por un camino bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. La situación hermenéutica parte primeramente del sistema establecido, la totalidad, el sistema judío político, el camino, y una víctima, lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos. Allí estaba la víctima del asalto fuera del camino, del orden, del sistema, en la exterioridad de la totalidad política establecida, legítima. Con profundo sentido crítico, que no existe en el mito de la caverna de Platón. 47 Aquel rabí, maestro metódico en la retórica crítica, hace pasar primero por el camino a lo más prestigioso del orden social y político de Israel, bajaba un sacerdote que iba al templo a cumplir con la ley. Y de manera crítica, irónica, brutal, se expresa ante el propio escriba, jurista, que lo interpela, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. La totalización de la totalidad del sistema en el que se encontraba, el cumplir formalmente la ley, le impidió abrirse a la exterioridad sociopolítica de la víctima. 48 Para mayor provocación todavía, mucho más que el Zaratustra nietzscheano, se vuelve sobre la tribu de Leví, la más venerada por la élite jerosolimitana, lo mismo hizo un levita, que también debía cumplir con la ley. Es decir, los sabios, los mejores, los legalistas, los más venerados del sistema no pudieron asumir la responsabilidad por la víctima, por el otro. El horizonte legítimo del sistema vigente les obnubilaba o les impedía dar un paso fuera de él, fuera de la ley, ya que podía estar impuro y les impediría cumplir con el culto debido. El despreciado para la tabla de valores del sistema positivo, el que estaba fuera de la ley, un samaritano, un meteco para un griego, un galo para un romano, un infiel para un cristiano medieval o maometano, un esclavo o un indio en la primera modernidad, un lumpen en el capitalismo, un suní en Irak para el mariner, etc. De nuevo la ironía, la crítica mordaz, la intención subversiva de valores, al verlo, tuvo solidaridad. 49 Se acercó a él y le vendó las heridas. Estos textos no han sido asumidos por la filosofía política contemporánea, tampoco en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, son lo más revolucionario que hayamos podido observar en la historia de la política occidental, imposible de ser pensados por todas las políticas griegas o romanas. El concepto de presíos, el cercano o próximo, prójimo, o de preciazo, aproximarse o hacerse próximo, en griego no indica adecuadamente el reduplicativo hebreo del cara a cara, panim el panim. En este caso es la inmediatez empírica de dos rostros humanos enfrentados, que cuando se revela desde el sufrimiento de la víctima, 50 interpela a la responsabilidad política por el otro, y exige la superación del horizonte de la totalidad, el salirse del camino establecido. Esta posición ético-política no es una terapia 51 estoica de los deseos para alcanzar la paz subjetiva, que no otra cosa es la ataraxia como la apatheia, sino simple y directamente la terapia público-política del otro, le vendó las heridas echándole aceite y vino, en la que le va la vida al que se arriesga peligrosamente al comprometerse por el otro. Las categorías fundacionales de una política crítica son entonces dos. Y, el orden establecido, de este mundo, ek tou cosmon, la totalidad, como el presupuesto a ser deconstruido, y, 2. La trascendencia horizontal de la temporalidad histórica como exterioridad política, futura en el tiempo, yo no pertenezco a este mundo, ok mi ek tou cosmou touton, 52 es decir, la exterioridad. La ley estructura el orden establecido, este orden o mundo, y es necesaria. Pero cuando la ley mata, es necesario no cumplirla, porque el espíritu 53 de la ley es la vida. Abraham debía matar a su hijo Isaac,
como mandaba la ley de los semitas y que se cumplía estrictamente en las fenicias Tiro o Cartago. 54. Pero Abraham mismo, evadiendo la ley por amor a su hijo, el anti-Edipo, buscó la manera de reemplazarlo por un animal, según una interpretación de una tradición judía en la que Yeshua se inscribía, en oposición al dogmatismo de los sacerdotes del templo que afirmaba que Abraham quiso matar a su hijo para cumplir la ley, contra quienes Yeshua luchaba. Ante la autoridad de la ley, Yeshua acusa al propio tribunal que lo juzgaba. Si fueran, ustedes, hijos de Abraham, se comportarían como él. En cambio, están tratando de matarme a mí, eso no lo hizo Abraham. 55, no tenemos razón en decir que eres un samaritano. 56, exclamaron los miembros del Sanedrín. Yo no estoy loco. 57, se defendió el acusado. La ley da vida cuando el orden es justo. Cuando reprime la posibilidad de lo nuevo, la ley mata. Por ello, lo que se construye desde el desafío de las víctimas que interpelan desde la exterioridad. 2, probando por su mera existencia sociopolítica la injusticia de este mundo, y el orden establecido, desde el proyecto de un nuevo orden que no es de este mundo, que es histórico, realmente posible, más justo, es el postulado que Marx expuso en el campo económico como un reino de la libertad, y Kant lo explicó como una idea regulativa. En su Comunidad Ética 58, está más allá de la ley que mata. Jack Lacan introduce el tema equiparando de alguna manera la ley con el Weber ICH, cuando en su seminario sobre la ética del psicoanálisis 59 explica. En efecto, con la salvedad de una muy pequeña modificación, cosa en lugar de pecado, este es el discurso de Pablo en lo concerniente a las relaciones de la ley y el pecado, Romanos 7, 7. Más allá de lo que se piense de ellos en ciertos medios, se equivocarían al creer que los autores sagrados no son una buena lectura. 60. Esto ha producido en filosofía política recientemente una relectura de Pablo de Tarso 61 que nos permite, sin embargo, invertir la interpretación hoy en boga. En general se entiende que la ley, como obligación formal, niega el deseo, y en la medida que éste intenta cumplirse aparece el pecado, que Bataille tomará como fundamento del erotismo, como gozo en la transgresión de la ley. Sin embargo, con Inkelamert, debo interpretar la relación de Pablo de Tarso de una manera inversa. El cumplimiento de la ley produce la muerte, por ejemplo de Esteban en Jerusalén, porque al no haber cumplido la ley fue lapidado, y Pablo cuidaba los vestidos del asesinado. Es la ley que obligaba a Abraham a matar a su hijo. Pablo, en cumplimiento de la ley, perseguía a los cristianos, es decir, la ley producía la muerte. Era así necesario, en nombre de la vida, no cumplir la letra de la ley que mata, sino cumplir su espíritu. La muerte que produce la ley, cuando se ha tornado fixista, entrópica, es opresión de los dominados. De esta manera, liberarse de la ley es afirmar la vida, o, mejor, afirmar una ley de vida, que supone la transformación del cumplimiento de la ley formalista. La vida de Nietzsche es la vida originaria del mismo sistema, no es nunca la vida del oprimido, del excluido, de la víctima, del débil en la exterioridad del sistema dominado por el guerrero ario. De la misma manera podemos ahora encarar la esencia de la solidaridad, más allá de la mera fraternidad de la ley, en el sistema como totalidad totalizada como dominación. En efecto, el enemigo B1, 2 o 2 puede ser el mero enemigo del amigo en y de la totalidad, y, sea óntico, funcional u ontológico. Pero para el otro, el que se sitúa más allá del sistema vigente, en su exterioridad, 2, dicho enemigo no es el enemigo suyo. En el Código de Hammurabi, que está constituido desde el horizonte de una metafísica semita 62 que no es el del derecho romano tan estudiado por Agamben, porque es mucho más complejo y crítico, se enuncia. Para que el fuerte no oprima al pobre, para hacer justicia con el huérfano y con la viuda, en Babilonia,
Que el oprimido afectado en un proceso venga delante de mi estatua de rey de justicia y se haga leer 63 mi estela escrita, 64. El enemigo del fuerte es el pobre, en tanto potencial posesor de sus bienes dado el estado de necesidad en que se encuentra. El huérfano es el competidor del hijo propio, la viuda es la enemiga de aquel que desea apropiarse de los bienes de su difunto esposo, que es el tema del Código de Hammurabi. Es decir, los enemigos de los dominadores del sistema, de la totalidad, y, no son necesariamente los enemigos de los dominados, de los oprimidos, de los excluidos. 2. Estos, los excluidos y dominados, gritan ahora comprensiblemente, y no descubierto ni por Nietzsche ni por Derrida. Enemigos, del sistema, no hay enemigos, para nosotros, porque los enemigos del sistema somos nosotros mismos. Esquema 6.2 Los dos órdenes de la fraternidad y la solidaridad. Ahora se aclara completamente el texto citado por Derrida, que no alcanzaba claridad en sus comentarios. Ahora tenemos igualmente dos momentos, pero se introduce en el primero, 1, la oposición amigo-enemigo, y no solo al amigo como en A1, y en el segundo se distingue entre dos tipos de enemigos, 2. 1. Maldito el que no tiene amigos, primera, porque su enemigo se sentará en el tribunal para juzgarlo, 1b. 2. Maldito el que no tenga ningún enemigo, segunda, porque yo seré, yo, su enemigo en el día del juicio final, 2b. El primer momento, 1, se trata del orden totalizado, de la carne, y desde el punto de vista de la moral vigente, hay que hacerse de amigos para tener defensa, posibilidades de éxito, cuando uno sea acorralado por los enemigos, 1b, intrasistémicos, en un juicio empírico. El segundo momento, 2, es desconcertante para la lógica ontológica, se maldice al que no ha sabido tener enemigos, segunda. Pero, ¿qué clase de enemigos son estos? Ahora se trata de esos enemigos que se ganan por la solidaridad, por la amistad transontológica con el pobre, el huérfano y la viuda, con el otro, con los desprotegidos en la intemperie inhóspita, en la exterioridad del poder, 2, de la ley, de la riqueza. El que establece la relación de solidaridad, que tiene cordialidad con el miserable, misericordia, supera la fraternidad de la amistad en el sistema, 1 en y se arriesga a abrirse al ancho campo de la alteridad que se origina por una responsabilidad por el otro preontológica. 66 La solidaridad metafísica o ética es anterior al desplegarse del mundo ontológico, como horizonte en donde se toma la decisión de ayudar o no al otro. Pero el que se ayude o no al otro, en el efectuarse empírico de la solidaridad, no evita que ya siempre antes se era responsable por el otro. El que no lo ayuda traiciona esa responsabilidad preontológica. De manera que habrá una solidaridad a priori preontológica y un efectuar transontológico empírico de la solidaridad concreta, di pan al hambriento, del libro de los muertos egipcio. En el sistema se saca la cara por el otro ante el tribunal de la ley del propio sistema, que siempre lo declara culpable, por defender al enemigo del sistema. La defensa del indefenso, por solidaridad, deja al tutor del huérfano como responsable ante dicho tribunal del sistema y como quien ocupa el lugar de la víctima, por sustitución, en su defensa, del huérfano, es su testigo, da el testimonio de la inocencia del otro. Los antiguos enemigos del responsable en la solidaridad no son ahora sus enemigos, 2 del esquema 6.3, y sus antiguos amigos, 1 en el sistema, cuando explotaban en la fraternidad al pobre, al huérfano y a la viuda, son ahora sus nuevos enemigos. Ahora sus nuevos amigos han sido ganados por un nuevo tipo de amistad, la solidaridad para con el otro, con los oprimidos, con los excluidos. 1. Esquema 6.3 Amistad, enemistad, fraternidad y solidaridad. El que era amigo, 1 tenía al pobre, al huérfano y a la viuda por sus enemigos radicales. 2. Es ahora una enemistad diferente al mero enemigo en el sistema. 2.
El enemigo en el sistema puede ser un competidor en el mercado, un oponente partido político e incluso un enemigo extranjero en la guerra, pero todos ellos afirman lo mismo y, por el contrario, los pobres, los explotados, los excluidos sostienen al sistema desde abajo. Son aquellos que, si se retiraran, el sistema caería hecho pedazos. Son los enemigos radicales del sistema en la exterioridad alterativa. 2. Ahora, el que ha negado la enemistad de sus antiguos enemigos, exclama, ¿enemigos? De los dominadores quizá, pero, para las víctimas, entre ellos, no hay enemigos. Transformando los enunciados, B1 y B2. Los explotados y excluidos que eran al comienzo los enemigos, no son ahora enemigos. La apertura solidaria al otro destituye la antigua enemistad por una amistad alterativa, la solidaridad. 1. Al establecer con ellos ahora solidaridad, se ha transformado con respecto a sus antiguos amigos del sistema dominador en algo distinto. Ahora es un traidor que merece ser juzgado como culpable, y, para mayor contradicción, en dicho tribunal que intenta condenarlo deberá testimoniar en favor del otro, el enemigo del mismo tribunal, tomando así en el día del juicio, interior al sistema, el lugar del otro, del explotado, del acusado al cual ahora defiende y sustituye. Mientras que el juez del tribunal trascendental, 69 o ético-metafísico maldice, critica a todos los que no se han hecho de enemigos dentro del sistema, segunda, que son los enemigos de los pobres y oprimidos, que son los dominadores del sistema, enemigos que se echa encima a causa de la solidaridad con el otro, con el explotado y el excluido. El que no ha transformado a sus antiguos amigos dentro del sistema en enemigos, muestra que sigue considerando enemigos a los pobres, al otro, y en ello manifiesta que es dominador. Y por ello será declarado culpable en el día del juicio trascendental ético-político, yo seré, yo, su enemigo en el día del juicio final. 2b. Como ya hemos dicho, el juicio final de Ma'at es la metáfora de la conciencia ético-política solidaria, que tiene por criterio universal la exigencia de la negación de la enemistad hacia el pobre, di pan al hambriento, pobre que es el peligro siempre latente para el rico, el poderoso, el orden fortalecido con su sangre, en las metáforas judías o aztecas. El mito de Osiris, celebrado en la Menfis africana, 20 siglos anterior al ontológico mito de Prometeo encadenado a la totalidad y aún a su corolario, el mito adámico, que Paul Ricoeur estudia en su obra La Symbolique du Mal, en tiempos que yo seguía sus clases al comienzo de la década del 60 en la Sorbonne de París, es el origen de los mitos éticos críticos del antiguo Mediterráneo, de donde proceden Atenas y Jerusalén. El tribunal del sistema, juzga según el formalismo de la Ley 70 de la totalidad y el otro tribunal ético-metafísico, trascendental o alterativo, juzga críticamente desde la vida de la víctima, es decir, según los criterios de los oprimidos y excluidos, y por ello funda el nuevo y futuro sistema del derecho. 2. Ante este último tribunal, que es el consenso crítico de la comunidad de los oprimidos y excluidos, es la plebs que alcanza el consensus populi de Bartolomé de las Casas 71 en el día del juicio final, que actúa como un postulado que establece un criterio de orientación, lógicamente pensable, empíricamente imposible de realizarse perfectamente, pero que comienza a ejercer su función en todo acto de justicia que se cumple según las exigencias que establecen las necesidades del otro, del pobre, del huérfano, de la viuda. El traidor al sistema es muy semejante a lo que Walter Benjamin describe como el que irrumpe en el tiempo ahora, Hetzeit, como el Mesías. 72 El Mesías es el maldito y el traidor. 73 Desde el punto de vista de sus antiguos amigos en el sistema dominador, se ha tornado su enemigo, pero no óntico. 2. Sino un enemigo mucho más radical aún que el enemigo absoluto u ontológico. 2. De Derrida, el bárbaro al que se le hace la guerra a muerte. Es Miguel Hidalgo, al que un tribunal con mayoría de criollos, eurodescendientes, lo condena a muerte,
por haber levantado un ejército de indios y esclavos en 1810. El otro es el enemigo radical. 2. Porque exige al sistema, a la totalidad, y una completa inversión de su sentido. Es el enemigo metafísico, exige la transformación del sistema como totalidad. Creo que ahora se entiende aquello de que es maldito el que no tenga ningún enemigo. Segunda. Es un maldito a los ojos del juez que juzga desde la alteridad del pobre, del otro, simplemente porque ha vivido en la complicidad del sistema, explotando y excluyendo a los pobres, los huérfanos y las viudas, al otro. El no haber sido perseguido, el no haber tenido enemigos, es el signo suficiente de haber negado la solidaridad y haberse mantenido en la fraternidad dominadora. Y porque nada ha hecho por el débil, entonces será juzgado como culpable ante el tribunal ético-metafísico alternativo de la historia. Esto introduce el último tema, quizá el menos claro tanto en Nietzsche como en Derrida. Se trata del segundo momento, B2, de la segunda aporía nietzscheana, grito yo, el loco viviente. Aquí, además, entra todo un tema esencial para la filosofía de todos los tiempos. Se trata de la oposición entre la sabiduría del sabio, 7.4, 7.5, como ser para la muerte, la sabiduría en el sistema dominador, es decir, sabiduría de la carne 76, A2, y el saber crítico, que es locura para el sistema, 7.7, como ser para la vida, B2. El Mesías de Walter Benjamin era el loco ante la sabiduría del sistema. En todo el comentario Derrida nunca da una clara explicación de esta oposición dialéctica. Creo que ahora tenemos las categorías suficientes para entender la cuestión. El consenso de los excluidos, 2, es la sabiduría como exterioridad, logos, Dabar, 78 cuando ese consenso crítico, que deslegitima el Estado de Derecho, que como voluntad de los oprimidos, en estado de rebelión, pone aún en cuestión al mismo estado de excepción, de Carl Schmitt, irrumpe críticamente en el sistema vigente de dominación la palabra, 2, se hace carne, y, 79, entra en la totalidad, la carne, desestructurando el sistema de dominación. El Mesías de Benjamin justifica ahora con una sabiduría antisistémica, locura de la totalidad, contra la sabiduría de los sabios, sus antiguos amigos, la praxis liberadora de los enemigos del sistema, que ya no son los enemigos del Mesías. Hidalgo, el de la clase sacerdotal, de raza blanca y en posición de dominador, lucha contra la misma élite de la que formaba parte en una guerra por la emancipación anticolonial. Sus razones sonaban a los oídos de sus antiguos amigos, las autoridades virreinales que lo persiguen militarmente, los obispos que lo excomulgan y los criollos que lo condenan a muerte, como locura insensata, rebelión injustificada, traición de lesa majestad. El hecho empírico de la muerte del inocente, de Miguel Hidalgo y Costilla, que teniendo la solidaridad como presupuesto, se descubre como ya siempre responsable por el otro, el esclavo, el indio, el colono, es el loco rehén en manos del sistema. A este hecho, la muerte del inocente culpable de solidaridad, Levinas lo denomina la revelación en la historia de la gloria del infinito, tema sobre el que discutimos largamente con Putnam en el comedor de profesores de la Universidad de Harvard hace algún tiempo. Se trata, entonces, de un momento central de la política de la liberación, el momento en que la comunidad de los oprimidos y excluidos, la plebs 80, pueblo mesiánico en el sentido de Benjamin 81, desde la exterioridad del sistema del poder de los que mandan mandando, como expresa el EZLN en México, tiende a constituir desde abajo un poder alternativo, el del pueblo nuevo, populus, construido desde la locura para el sistema dominador. La sabiduría del sabio crítico, sabiduría popular de los de abajo, ha podido desarrollarse, expresarse gracias a su previa liberación subjetiva contra el sistema de dominación desde la potencia de la solidaridad, el amor, la amistad por el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero, ya sugerida por el sistema del derecho que incluye su contradicción, las víctimas de la ley,
el del Código de Hammurabi, aquel rey semita de Babilonia, ciudad cuyas ruinas están en la cercanía de la actual Bagdad, destruida por los bárbaros al comienzo del siglo XXI, enemigos de todos los condenados de la tierra. Y con Nietzsche, contra Nietzsche, podemos exclamar al final que solo cuando esos condenados, enemigos de los dominadores del mundo, se liberen, entonces, solo entonces llegará la hora de la alegría. Valga todavía una última reflexión sobre una obra que cumple 400 años, 1605 a 2005. En Don Quijote de la Mancha, primera novela de la modernidad según los críticos literarios, el Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, susurraba al oído de Miguel de Cervantes 82 que Don Quijote se hundía en lecturas de ficción y que con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, desvelándose por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, 83, y fue así que cayó en la locura. En el capítulo 22 de la primera parte, de la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados, 84 se cuenta que venían por el camino unos soldados y 12 presos ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro rumbo a las galeras, gente forzada del rey. A lo que Don Quijote se pregunta, ¿es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Y reflexionaba inquietantemente, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues, de esa manera dijo su amo, Don Quijote, aquí encaja la ejecución de mi oficio, defender fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Sancho le advierte que la justicia es el mismo rey. Don Quijote logra que los soldados le permitan preguntar a cada uno la causa de su desgracia y después de largas preguntas y respuestas lanzadas a cada uno de los reos, el Quijote concluye. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, gracias al relato de los reos, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efecto para él, que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Lanzándose el Quijote contra los soldados, liberó a los reos. Uno de los liberados, agradeciendo la locura 85 osada del caballero, exclamó, Señor y liberador nuestro, ni pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino hacia la antigua prisión. El autor de Don Quijote de la Mancha, aquel gran crítico del sistema de su época, logra mostrar las injusticias del inicio mismo de la modernidad desde la locura de aquel caballero aparentemente anacrónico. Era una manera de mostrar la locura de la solidaridad ante la racionalidad fraterna del orden establecido.